Amén. Aleluya. Mirad, no hay prisa, ¿no? Mañana no hay culto por la mañana, así que da igual si terminamos tarde. Tenía una palabra para predicar la mañana, pero viendo la manera en la que el culto se ha ido desarrollando, lo vamos a predicar ahora. Mañana Dios dirá, ¿vale? Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira, lo voy a leer otra vez. Porque la tristeza que es según Dios, hay una tristeza que es según Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación. Hay una tristeza que viene de parte de Dios, y esa tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es para salvación. Hay veces que Dios te viene corrigiendo, hablando, enseñando, y te confronta y produce tristeza. Pero es una tristeza que viene de parte de Dios para que te arrepientas. Y si te arrepientes, produce salvación. Y ahora hay una coma y dice, ve que no hay que arrepentirse. Y suena contradictorio. La tristeza produce arrepentimiento y ahora dice que no hay que arrepentirse. Pero no dice que no hay que arrepentirse de tus pecados, sino que no hay que arrepentirse de la tristeza que produce Dios. Y ahora te voy a explicar el contexto para que me entiendas. Y luego dice a continuación, más la tristeza del mundo produce muerte. Vamos a dejar ahí esto y luego lo terminaremos de desarrollar. Pero quiero explicarles por qué dice Pablo que no hay que arrepentirse. Y parece que se contradice. Mirad, el suceso es el siguiente. Tenemos dos cartas conocidas como primera y segunda a los Corintios en el canon bíblico, en el Nuevo Testamento. Sabemos que mínimo hubo 3, puede que 4, algunos dicen incluso 5 cartas a los Corintios. Pero en el canon bíblico conocemos la primera, la cual dice que en la iglesia de los Corintios, donde abundan los dones y los ministerios, donde es una iglesia muy bonita y populosa, ellos están acostumbrados a recibir reconocimientos y aplausos, pero en esta iglesia tan bonita, donde hay dones y donde hay ministerios, dice la Escritura, que el apóstol Pablo les envía una carta, y la carta dice lo siguiente, que hay entre ellos alguien cometiendo un pecado y practicándolo, dice, un pecado el cual no se nombra ni aun entre los inconversos. Ellos gozando porque tienen dones y porque tienen ministerios, esperando un aplauso, reciben una carta corrigiéndolos. Estaban acostumbrados a recibir reconocimientos y lo que les envía el apóstol es una reprensión. Y les dice, tomad al tal y echadlo fuera en manos de Satanás. Chula disciplina. Y ahora dice, para que después de un tiempo podáis salvar su alma. Parece ser que el tal que estaba practicando pecado, con el hecho de asistir a la iglesia, se estaba calmando la conciencia. Está en práctica de pecado, por lo tanto en condenación, pero él va a la iglesia, se calma la conciencia y se siente salvo. Echarlo fuera de la iglesia, a ver si así recapacita, se arrepiente y se vuelve de su pecado. La administración de Pablo no era para condenarlo, era para que se arrepintiera.
Porque el Señor no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta para perdón de pecados. Esto se daba en tono porque habían dones y habían ministerios, pero habían olvidado algo muy importante. Si es importante que hayan dones y hayan ministerios, igual lo más importante es que haya santidad. Porque si hay dones y hay ministerios y no hay santidad, la Biblia dice que sin santidad nadie le verá. Señor, en tu nombre echemos fuera demonios, apartaos de mí. Y habían echado fuera demonios. La espiritualidad de un cristiano, de una iglesia, nunca la podemos juzgar por sus dones. La Biblia no enseña por sus dones los conoceréis. La Biblia enseña por sus frutos. Y a una iglesia no se le puede juzgar por los dones que tiene, por tener buenos cantantes, buenos predicadores, o gente que habla en lenguas, o que interpreta lenguas, o profetiza, sino que la espiritualidad de una iglesia se ha de juzgar por los frutos que tiene. Lo importante en una iglesia es que haya santidad. Y ahora el apóstol los corrige, y cuando los corrige parece ser que ellos se molestan. Y empiezan a despreciar al apóstol y a ningunearlo y a hablar mal de él. Y dicen, ¿quién es este que nos corrige con tanta dureza? Si él no caminó con los 12. ¿Por qué no ha venido en persona a corregirnos? ¿Por qué nos envió una carta? Quizás era por falta de carácter, y dice el apóstol, no fui yo en persona para que la afrenta no fuera mayor. No era falta de carácter, sino todo lo contrario. De alguna manera, para que me entendáis, es como cuando los niños la están mangando en la casa y le digo a ella, ves y dile a los niños que paren, porque como vaya yo. Y los niños saben lo que les estoy queriendo decir. El apóstol les envió una carta y dijo, os corrijo por carta porque como vaya yo. Porque él tenía el derecho de ir allí y presentarse. Y como padre de aquella obra, corregirlos con dureza. Pero igual que como padre tiene autoridad y carácter para corregirlos, como padre también les duele haberlos corregido. Porque ¿qué padre disfruta corrigiendo a sus hijos? No hay padre que se lo pase bien corrigiendo a sus hijos. Pero el padre que es padre debe de corregir a sus hijos. Y no es mejor padre el que consiente. Pues dice el libro de Proverbios, el niño consentido avergüenza al padre. Y Dios al que ama disciplina como padre a hijo. Y ahora les envía la carta, los corrige, ellos se enfadan. Y el apóstol se entera que se han molestado. Y empieza él, como de alguna manera, a cargarse. Y a decir, igual me he pasado. Dejadme que lo exprese así. Igual he sido muy severo con la palabra. No tenía que haberlos corregido con tanta dureza. No tenía que haberlo hecho de esta manera. Quizás me he cedido. El apóstol, al ver que ellos estaban enfadados, estaba sufriendo por ellos, diciendo, igual lo he hecho muy fuerte, no tenía que haberlo hecho de esta manera. Porque el padre que disciplina a los hijos lo pasa mal. Y cuando has castigado al niño y le has dicho una semana sin salirte, se ha hecho más larga la semana a ti que al niño. Y estás deseando de acortar el castigo porque estás sufriendo por el niño. El niño piensa que el padre lo está haciendo mal y que no lo quiere, y el padre está sufriendo más que el niño. Porque nadie disfruta corrigiendo a los niños. Nadie se lo pasa bien corrigiendo ni disciplinando. Pero no te ama más el que te consiente. El que te quiere te hace llorar. Y el que te consiente es porque no le interesa tu bienestar. Y si no me interesa tu bienestar, simplemente quedaré bien contigo y te diré qué guapo eres y te dejaré pasar todos tus defectos por alto con tal de que me quieras y llevarme bien contigo, porque no me interesa si vas bien o vas mal. Pero el que se interesa por ti no va a dejar pasar los defectos por alto, sino que si te tiene que corregir, te corregirá con tal de que rectifiques, orientes tu camino y camines en rectitud. Te enfadas, sí, lloras, sí, pero es necesario. Y quiero que las iglesias maduras empiecen a entender algo que entienden, que es que se nos discipline no es un castigo de un verdugo, sino que cuando se nos disciplina se nos está dando un privilegio. Escuchad esto. El que no tiene naturaleza, cuando se le disciplina se enfada. El que no tiene naturaleza de hijo, cuando se le disciplina se ofende. Porque como no tiene naturaleza, no entiende.
Yo no corrijo a los hijos de los demás, yo corrijo a mis hijos. Y cuando la iglesia te se corrige, te se disciplina, no te tienes que enfadar, te se está dando un privilegio, te se está considerando hijo. Y a veces me veo con la obligación de corregir a gente que no es hijo, pero pertenecen al grupo. Me veo con la obligación de disciplinar a alguien sin naturaleza, solo por el hecho de que asiste a la iglesia y se bautizó. Se ve de lejos que no tiene naturaleza, que no ha nacido de nuevo. De ahí que cuando llega el momento de la corrección, se revela, se enfada y si puede desechar a la familia encima. Porque como no tiene naturaleza, no entiende que el ser disciplinado no es un castigo de un verdugo, sino es la corrección de un padre. Y no todo el mundo merece el privilegio de ser disciplinado, aunque haya hecho cosas disciplinables. Hay gente que ha cometido pecado y no se merece el privilegio de ser disciplinado. Porque al disciplinarte te estoy considerando hijo y no lo eres. ¿Y por qué no? Porque aunque lleves tiempo bautizado, si tú no te arrepientes y no te duele tu pecado, es que no tienes naturaleza. Luego no tiene sentido disciplinar al que no se arrepiente. Hay gente pecando calculando el tiempo de la disciplina que se le va a poner. Porque no se han arrepentido. Y vienen a confesar no porque se arrepientan, vienen a confesar porque saben que el pastor se va a enterar de igual manera. Pero si pueden esquivar la disciplina, la esquivan. Saben que ha salido por las redes, saben que lo han grabado y hacen no me queda otra, voy. Pero van calculando la disciplina y sin haberse arrepentido y hacen vale la pena que me la he gozado por 3 meses. No hay arrepentimiento. Luego está el que nadie lo ha visto, pero le duele tanto haber pecado que viene y lo confiesa sin que nadie lo haya obligado. Pero ¿sabéis algo? El que viene a confesar su pecado sin que nadie lo haya descubierto es porque ya se ha arrepentido. Y si ya se ha arrepentido quiere decir que ya ha pedido perdón. Y si ya ha pedido perdón es que Dios ya lo ha perdonado. ¿Qué cosa? Viene a ser administrado por su pastor a recibir una disciplina que es de Dios, habiendo ya sido perdonado por Dios en su habitación. Ahora ponme la disciplina y el tiempo que quieras, que no me importa. Lo recibo porque sé que es para mi bienestar. Pero tengo la conciencia tranquilo. Me puedo pegar 10 años sin tomarme el pacto si hace falta. Si eso es lo que el pastor decide, pero con la conciencia tranquila de que Dios me perdonó. ¿Qué cosa? El que confesó obligado y no se arrepintió vuelve a tomarse el pacto después de un tiempo, pero ¿de qué le sirve? Si al no arrepentirse se va a quedar. Mientras que puedes estar un tiempo disciplinado sin participar de la Santa Cena, pero con la conciencia tranquila que viene Dios y te vas, porque aunque estás pagando disciplina, la pagas estando a cuentas con Dios porque te has arrepentido y Dios te ha perdonado. ¿Para qué esquivar la disciplina humana? Si esquivo la disciplina humana, voy a recibir la disciplina divina. Mejor es recibir el perdón divino y recibir la administración humana, que también ha sido establecida por Dios. Y ahora cuando Él los corrige se enfadan y hace, ¿quién se piensa que es este? Y el apóstol lo escucha y le duele. Y está entristecido, preocupado por ellos y dice, me he pasado. Y se va a Macedonia a predicar. Y cuando está en Macedonia predicando, dice, por fuera estábamos afligidos, por dentro llenos de temores. Dice, pero fuimos consolados como solamente Dios sabe consolar. Les ha enviado a Tito a los corintios y hace recibírmelo, cuidármelo. Pero piensa, igual no lo tratan como acostumbran, porque como lo envío yo y están enfadados conmigo, a ver cómo me lo reciben. Pero ahora Tito le escribe una carta a Pablo. Dice, fuimos consolados como solamente Dios sabe consolar. ¿Qué consuelo has recibido, Pablo? ¿Te han enviado alimentos? ¿Te han enviado mantas? ¿Te han enviado abrigos? Dice, no. Dice, recibimos una carta de Tito. ¿Y qué decía la carta? Dice, los corintios me han recibido con mucho cariño. Son tal y como me dijiste. Que sepas una cosa, que la carta que les enviaste, aunque en un principio les sirvió de afrenta, ahora les ha servido para arrepentimiento, se han corregido, ahora viven en santidad, que aman más que antes y están orando por ti. Y cuando el apóstol escucha esto, dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esto no que hay que arrepentirse. Estaba diciendo, no me tengo que arrepentir de haber corregido. Claro, Pablo, tú casi te arrepientes porque tú viste el proceso, pero no sabes
sabías el final, pero resulta, Pablo, que tú eres un mandado y que a ti lo que te dijo Dios que hicieras lo has hecho. Tú has visto en el transcurso que se enfadaban, pero Dios sabía que esa tristeza les iba a llevar a arrepentirse de corazón, y Dios prefiere contristarlos para que se arrepientan que contentarlos y que vivan en pecado. Dios no quiere regalar el oído a nadie. Dios quiere confrontarnos con tal de salvarnos, y es mejor que me entristezca hoy, porque es mejor que llore yo a que llore él. Es mejor que llore el niño a que llore yo, y a veces es necesario, hermano. El niño llora y patalea, pero yo le digo llora, que prefiero llores tú, no quiero llorar yo por ti. Señor, ayúdanos en esta noche a arrepentirnos de todo corazón, que tu palabra contriste, que tu administración corrija. Gloria a tu nombre. Eso fue lo que le pasó. Y ahora entiendo. Era necesario que los corrigieras para que se arrepintieran, que los entristecieras. Me han preguntado a veces, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Y me han preguntado, David, ¿hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? Y yo contesté sí. ¿Y cuál? El pecado del cual no te arrepientes. Si no te arrepientes, Dios no te puede perdonar. Si hay un pecado que Dios no puede perdonar, es el pecado del que no te arrepientes. Pero ¿qué pasa con la blasfemia del Espíritu Santo? Pues la blasfemia contra el Espíritu Santo, que era que cuando Cristo hacía un milagro decía, lo hacen por Belzebú. ¿Y por quién lo hacía? Por el Espíritu. Luego atribuían la obra que hacía Cristo por el Espíritu a Belzebú, que estaban blasfemando en contra de Cristo y del Espíritu. ¿Por qué dice esto? Porque el Espíritu es el que te redarguye para que te arrepientas. Y cuando te arrepientes, por medio de Cristo te reconcilia con el Padre. Si tú rechazas al Espíritu Santo, estás rechazando a Cristo. Y si estás rechazando a Cristo, no hay quien te perdone. Por eso no es que tu pecado Dios no lo pueda perdonar, sino que hay pecadores que no se pueden arrepentir. Y al pecador que no se arrepiente, Dios no lo puede perdonar. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, sino hay pecador tan grande que no quiere arrepentirse. Dicho esto, a veces hemos dicho, ¿qué es un pecado de muerte? Yo lo sé, ¿qué es un pecado de muerte? Un pecado muy grande, muy escandaloso, que se comete en Barcelona y resuena hasta aquí. No, eso no es un pecado de muerte. Eso es un pecado escandaloso, y depende de qué clase de pecado, pues según la cultura, suena con más fuerza. Se ha pegado un batacazo que ha resonado hasta a 1000 kilómetros. Pero a lo mejor se ha pegado un batacazo y se ha arrepentido. Pagará las consecuencias, pero al haberse arrepentido Dios lo ha perdonado. Y yo digo, eso es un pecado de muerte, ¿no? Ese ha tenido una caída muy fuerte. Pero yo que estoy señalando la caída que ha tenido ese tan fuerte, cada día, a mi parecer, estoy cometiendo lo que según yo es un pecado pequeño. ¿Sabes qué dice la Biblia? El que comete un pecado, el que transgrede un mandamiento, transgresores de toda la ley. El que comete un pecado, transgresores de toda la ley. Quiere decir que da igual el pecado que cometas, has transgredido toda la ley de Dios. Luego, Dios no selecciona a pecadores por sus distintos pecados, sino todos somos pecadores. Ahora, yo que estoy señalando el pecado grave, según mi conciencia y mi punto de vista de aquel, estoy cometiendo lo que yo considero un pecado pequeño cada día. Te voy a poner algo muy práctico. Voy al mercado y echo una mentira para venderle a la señora. Al otro día voy a otro mercado y echo otra mentira. Al otro día voy a otro mercado y echo otra mentira. Y ahora vengo al culto y digo, ¿te has enterado, Juan, lo que ha mandado aquel? Sí, es un pecado de muerte, ¿eh? Yo soy muy santo. Porque el pecado de aquel ha sido público y escandaloso. Mi pecado es oculto y no suena. Yo estoy practicando pecado y aquel ha tenido una caída. El que ha tenido una caída se ha arrepentido y Dios lo ha perdonado. Mientras que yo no me estoy arrepintiendo de la caída que tengo diariamente, porque ya no es una caída, sino que es una práctica. ¿Sabéis lo que es un pecado de muerte? Escuchad bien. Un pecado de muerte es un pecado practicado conscientemente y sin arrepentimiento. Lo voy a repetir.
estoy practicando, quiere decir que no ha sido una caída, sino que es diario, un pecado. Soy consciente de lo que estoy haciendo y no me arrepiento de ello. Eso es un pecado de muerte. Eso es un pecado de muerte, pero yo digo, no, el pecado de muerte es aquel que ha robado un banco. Yo solo miento, pero aquel ha robado una vez y yo miento todos los días. Ese se ha arrepentido y se salva. Yo estoy en condenación. Lo voy a reflejar con dos pasajes bíblicos, ¿vale? Mirad. Saúl le dice el profeta: Saúl, ¿ves que hay guerra contra los de Amalek? Sí, Señor, sí. Extermínalos. Y le dice por medio del profeta: no dejes ni a los niños, ni al ganado, a nadie. Los exterminas. Vale. Se vaya a hacer guerra contra los de Amalek. Los ha vencido, pero deja al rey con vida y se guarda lo mejor del ganado. A las ovejas más gordicas se las guarda para él. Se vuelve y le dice Dios al profeta: ves y dile a Saúl que lo desecho porque me ha desobedecido, que lo voy a quitar del trono y que en su lugar voy a poner a uno mejor que él, que es conforme a mi corazón. Llega el profeta donde está Saúl y le dice: Saúl, ¿qué has hecho? ¿He hecho la voluntad de Dios? No. Que sí, que exterminaba a todo. Dice: ¿y qué es ese bramido de ovejas que yo escucho? No, hombre, no. Que me he dejado lo mejor para sacrificárselo a Jehová. Vale, hombre. Encima que le has mangado, quieres aparentar que lo has hecho con buena intención y que eres muy espiritual. Y mirad lo que le dice el profeta: como pecado de adivinación es la desobediencia. Y como pecado de idolatría, la obstinación. Lo explico. La obstinación, la desobediencia, lo compara con la adivinación. ¿Y la obstinación qué es? No solo has desobedecido, sino que eres un obstinado, queriendo decir, no reconoces que has pecado. No solo has pecado desobediendo, sino que encima no quieres reconocer que has desobedecido. Y se lo compara con la idolatría y la adivinación. ¿Lo veis? La idolatría es un pecado abominable y la adivinación, más de lo mismo. Le estaba diciendo: eres como una adivina y como un idólatra. Saúl se daba tono porque había quitado la adivinación del pueblo. ¿Os acordáis? Que queriendo consultar a un profeta y no encontrándolo, se fue en busca de una adivina y se tuvo que ir a Andón, y cuando la encontró le dijo: adivina. Y le dijo ella: no, que Saúl nos quita la vida. Él se daba tono por haber exterminado la adivinación del pueblo, pero ahora era un desobediente. Y Dios le dice: has quitado la adivinación, pero tú me desobedeces. Eres igual que las adivinas que tú has echado de Israel. Le estaba diciendo: tú haces distinción de pecados, yo solo veo pecadores. Y ahora le dice: ha dicho Dios que te quita del trono y que va a poner a uno en tu lugar. ¿Y qué hace Saúl? ¿Se echa a llorar y se arrepiente? Dice Saúl: pues hombre, aunque sea, honrame delante del pueblo. Haz sacrificio y honrame delante del pueblo y de los ancianos. Y se marcha el profeta indignado y le coge del vestido, le arranca un pedazo y le dice el profeta: así como tú has arrancado mi vestidura, así Dios le arranca el reino de tu mano. Y ahora se va. Mirad lo que ha hecho. Y le dice: te voy a quitar y pongo uno mejor que tú. Vamos a ver otra historia. David, dice la escritura. Sígueme con más ánimo y así no lo dormimos. Dice la escritura: David, en el tiempo de guerra, donde los reyes salían a la guerra, se ha quedado en palacio. Se queda en palacio, saben ustedes la historia. Ha mirado lo que no tenía que mirar y codiciado lo que no tenía que codiciar. Se queda prendado de la mujer de Urías, la toma para él, ha pecado. Después de pecar la devuelve a su casa y él dice: nadie se ha enterado, yo puedo seguir reinando como si nada. Pero resulta ser que ella le manda un mensaje y le dice: David, el pecado que hemos cometido en el secreto va a salir a la luz. Estoy esperando un hijo. Y él dice: vaya, porque tarde o temprano esta mujer iba a sacar a la luz lo que había oculto en ella. Porque el pecado oculto, tarde o temprano, dice la Biblia, no hay nada oculto que no salga a la luz. Es temporal. Y ella le da la noticia y dice: yo tengo que ocultar mi pecado como sea. Bueno, ¿qué hago? Llamo a Urías.
Lo llama Urías, se lo trae a la casa, lo sienta a comer con él. Urías no se lo puede creer. ¿A qué viene esto? Yo soy un soldado y el rey me pone de comer. Y le dice, ¿qué, Urías? ¿Cómo va la batalla? Dime, ¿cómo va todo? Pues ahí estamos, guerreando, luchando. Muy bien, Urías, eres un fenómeno. Bueno, te has ganado un descanso. Venga, vete para tu casa. Y ahora David dice, ya está, ahora oculto mi pecado. Todo el mundo pensará que el niño es suyo. Pero dice la Biblia, Urías se quedó en la puerta de palacio y durmió con los sirvientes. Él podía haber dicho, tengo un merecido descanso, vengo de la guerra, muchos han muerto, yo estoy herido. Pero dice, se quedó en la puerta de palacio a dormir con los sirvientes. Y le dice a David, mira que Urías no se ha ido para su casa. ¿Cómo? Que se ha quedado en la puerta y ha dormido con los sirvientes. Traerlo aquí. Bueno, no he podido contigo a la buena. Vamos a ver, ahora te voy a echar de comer otra vez, perdonadme si hay hábito. Pero esta vez lo embriagó, lo emborrachó. Y dice, ahora que estás ebrio, sí, venga, vete para tu casa, que te mereces un descanso. Pero dice la Biblia que estando ebrio, Urías se quedó en la puerta de palacio a dormir con los sirvientes. ¡Qué lache! Es más honrado y formal Urías estando ebrio que David estando sereno. Porque lo de Urías fue una caída inducida por el empujón de David. Pero lo de David no era una caída, lo de David era una condición que llevaba arrastrando hace tiempo. ¿Os pensáis que David pasó de matar gigantes a matar a soldados de su propio equipo de la noche a la mañana? Fue una caída de un tiempo de dejadez, de un tiempo de descuido, el cual llegó a ser una condición en su vida. Y le dice, Urías, que no te has ido para casa. Y hace, no, ¿y por qué no te has ido para casa? Y le dice Urías, ¿y cómo me voy a ir yo para mi casa? Si el arca de Jehová está en el campamento de batalla, si mis hermanos están muriendo en la guerra. Vaya, David, era para que te se conmovieran las entrañas. El soldado no es capaz de dormir ni una noche bajo su techo, porque sabe que la presencia del Señor está en guerra, y tú eres capaz de dormir en tu palacio como si nada. Te está dando una lección. Es que hay soldados más fieles que algunos reyes. Es que la grandeza no está en la corona, la grandeza está en la fidelidad, la grandeza está en la honradez, la grandeza está en la santidad. ¡Gloria a su nombre! Seguidme, no paréis, por favor. Lo manda y le dice, toma, aquí tienes la carta. Eres tan fiel que no lo vas a leer. Llévate la carta. Se va con su carta con la sentencia de muerte y no la abrió, ya saben ustedes la historia. Se la entrega al general, lo ponen al frente de la batalla y allí muere. No lo mataron los enemigos, dice la Biblia. Y David mató a espada a Urías. Para Dios contó como si él mismo lo hubiera matado con sus propias manos. Y ahora dice David, ahora sí, ya me he librado de este. Dice, después de 2 días de luto, tomó a Betsabé como mujer y dijo, ya está, ya me he olvidado del tema. Ahora pensarán que el niño es mío y se acabó el problema. Pero claro, se la puedes dar a los hombres, pero a Dios no hay quien se la pegue. Le dice Dios al profeta Natán, ves que quiero que hables con David. Llega el profeta Natán donde está David, le dice, David, rey mío, dime, te voy a contar una historia. Sí, cuéntame. Mira, un hombre rico tenía muchas ovejas y él atiende. Y había un hombre pobre que solo tenía una, y él cada vez más atento. Le está hablando de ovejas, y cuando le hablan de ovejas, es un tema que a él le interesa, porque él ha sido pastor, él ha cuidado ovejas. Y le dice, mira, el que tenía una la había criado como a su niña, la amaba más que a su vida. Y a David se le empiezan a conmover los sentimientos por dentro. Yo sé lo que se ama una oveja. Arriesgué mi vida por salvar una, se la quité de la boca a un león, otra se la quité a un oso de las garras. Sé lo que se llama una oveja. Y le dice, pues mira, pasaba por allí un caminante. Sí, ¿qué pasó? El hombre rico que tenía muchas cogió al hombre pobre que solo tenía una y se la quitó. ¿Qué dice? Y se la ha dado de comer al caminante. No puede ser. Y le dice, David, dime una cosa, ¿qué haremos con tal hombre? Me has dejado sin voz y estoy fatal, ¿eh? Dame un poquito de voz y puede ser como un altavoz para mí. Dale un aplauso.
cantando, tú me sigues. Si bajo, baja. Si subo, subes. Si yo voy muy rápido y tú muy lento, es como que me estás tirando así de una cuerda. Y así me anima un poco el ambiente, que se nos duerme. Luego esto lo recortáis del vídeo, ¿vale? Vamos a... Ahora sí, padre. Ahora me escucho. Imaginaros, cuando le dice a David, el rico le cogió al pobre, la única que tenía, la que amaba como a su hija. Él se enciende en ira y le dice, David, ¿qué hacemos con este? Y dice, el tal es digno de muerte. Ahora ya pasar de la megafonía, me caso a mí, dejar al pobre. David, ¿qué hacemos con el rico que le ha quitado la oveja al pobre? Y dice, el tal es digno de muerte. Ah, muy bien, sí. Que pague 4 veces. Vaya, hombre, David, qué fácil te es juzgar el pecado de los demás cuando nadie sabe el pecado oculto que tú tienes. Quieres matar a un hombre por haberle quitado la oveja a otro y tú estás reinando en tu trono como si nada cuando le has quitado a la mujer a Urías y le has quitado la vida a Urías. Es que somos muy ligeros para juzgar el pecado de los demás cuando nadie sabe lo oculto que nosotros tenemos. Pero si Dios tirara de la manta, veríamos gente que ha matado a un soldado queriendo matar a otro por haber matado a una oveja. No juzgues el pecado de los demás. Cada uno tiene que dar cuentas de lo que hace. Es muy fácil señalar a los demás. Dios nos ayude a arrepentirnos nosotros. Chacho, muy bien, hombre. Y ahora dice, es digno de muerte, que lo pague 4 veces. Él mismo se sentenció. ¿Sabéis? Después de esto, a David se le murieron 4 hijos. Dice, el tal es digno de muerte, que lo pague 4 veces. Él mismo se echó la sentencia. Y le dice el profeta, lo que tú has hecho en el secreto te lo harán a ti en público. Y la que mangó él en secreto, se la mangaron a él en público. Él mismo se sentenció. Y ahora cuando le dice eso, David reacciona. Y David llora y se arrepiente. Y empieza a componer el famoso Salmo 51. Y empieza a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Porque yo reconozco mi rebelión. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si mis pecados fueran como la nieve, dice, como la grana, vendrán a ser como la nieve. Si fueran como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dice, sacrificio y holocausto Jehová no quiere, que yo lo que daría, sino lo que a Dios le agrada es un corazón contristo y humillado. Y ahora David llorando, digo, vas a hacer como Saúl, vas a llorar por el trono. Pero David no lloró por el trono, dice David llorando, devuélveme el gozo de la salvación, no quites de mí tu Santo Espíritu. David no lloró por el trono, David lloró por la presencia. Esa es la gran diferencia, señores. Y ahora le dice el profeta, Dios te ha perdonado y de tu descendencia jamás faltará rey en Israel. A ver quién la ha hecho peor, Saúl o David. ¿Qué ha hecho Saúl? Le ha conservado la vida a 4 ovejas. ¿Qué ha hecho David? David ha matado a Urías y le ha quitado a la mujer. La ha hecho peor David, ¿no? Sin embargo, David lo perdona y a Saúl no. ¿Por qué? A Saúl no lo perdona porque no se arrepintió. Lo has hecho peor, David, pero has llorado. Que no importa la grandeza de tu pecado, sino la grandeza de tu arrepentimiento. El problema es que David ha llorado por su pecado y Saúl ha llorado por el trono. Y mientras tú llores por tu lugar, no tienes perdón. Pero el que llora por su pecado, el que se arrepiente de corazón, el que se humilla ante Dios,
Ese es el que Dios perdona, el que se arrepiente. Déjenme 5 minutos para terminar. Hemos dicho, volviendo al texto, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Y la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de Dios produjo arrepentimiento en Pedro. Y la tristeza del mundo produjo que Judas se quitara la vida. Porque si tú escuchas una voz que te dice, lo has hecho tan mal que tú no vales para ser cristiano, no vengas al culto. Ese no es Dios. Eso es una acusación. Porque el espíritu redarguye, no acusa. El que acusa es Satanás, que Jehová le reprenda. No vale para ser cristiano, no vengas más al culto. Es el demonio acusando. Pero si tú escuchas en tu interior, lo sientes en tu interior, o por medio de la palabra, lo has hecho mal, pero arrepiéntete, que yo te sigo amando. Ese no es el demonio acusando, ese es el espíritu redarguyendo para que te arrepientas. Por eso en la conocida como última cena, Jesús les ha dicho, uno de vosotros me va a entregar. Y ahora empiezan todos a preguntarse si van a ser ellos, seré yo, seré yo. Pedro se lanza y dice, todos estos te negarán, pero yo no. Vaya. Podría haber dicho, Señor, yo no te voy a negar, pero no se conforma. Él dice, todos te van a negar, pero yo no. Para darse tono, él tira a los demás. Y ahora le hace una señal a Juan y dice, pregúntale tú. Y Juan le pregunta, Señor, ¿quién va a ser? Dice, del que yo le dé de mi plato. Le da a Judas. Y ahora Juan lo sabe y le dice el Señor a Judas, nadie más lo sabe. Judas, lo que tengas que hacer, hazlo ya. ¿Os dais cuenta? No le dice, Judas, te lo has pensado, muchacho. Mira a ver lo que vas a hacer. Porque el Señor jamás nunca huyó de la muerte. Él no huyó de morir en la cruz. Cuando dice la Biblia que huía, fue cuando venían a apedrearle. Dice, y salió huyendo. Porque no huyó de la muerte, sino que huyó de morir fuera del tiempo de Dios y de la manera en la cual Él no había estipulado que había de morir. No me matáis a pedras ni fuera de mi voluntad ni cuando yo lo quiero. De aquí sí, pero cuando llega el momento de morir, dice, la hora ha llegado. Y le dice a Judas, ha llegado la hora, así que date prisa, que tengo prisa por hacer la voluntad de mi Padre. Aunque hacer la voluntad de mi Padre sea morir en una cruz. Porque hay quien tiene prisa por recibir aplausos, pero qué poca prisa tenemos por morir. Es más importante morir y nacer de nuevo que recibir aplausos, reconocimientos y lugares en medio de una iglesia. Por eso le dice Judas, venga, venga. Podría haberle dicho, piénsatelo bien, muchacho, que Pedro está preguntando y ya sabes cómo es, que va siempre con la espada encima. Como le diga que eres tú, aquí te deja enclavado, pero él no, porque él no quiso evitar la cruz, al contrario, se calla, lo oculta, no quiere que nadie sepa que es él. Se lo dice a Juan, que es el único que puede confiar, y le dice a él, tú lo que tengas que hacer, hazlo, venga, date prisa. Tiene prisa, chacho, y dice, date prisa, venga. Y ahora se va Judas, y cuando se queda con los 11, mirad qué detalle. Judas se toma la Santa Cena, queda poseído por Satanás y se va a entregar a Jesús. Se toma el pacto, queda poseído y entrega a Cristo. Venga, ¿ves? Y ahora se queda con sus 11 y dice, esta es la mía. ¿Qué vas a hacer? Sabes que Judas te va a vender. ¿Y dónde va a ir a buscarte? Donde sabe que está siempre. ¿Vas a evitarlo? ¿Te vas a ir a otro lugar? No. Nada ni nadie va a evitar que yo dedique mis horas de oración a las cuales estoy acostumbrado. Se coja a sus discípulos y dice, vámonos. ¿Dónde? Al Monte de los Olivos, que son tus últimas horas. ¿Qué quieres hacer con tus últimas horas? Pues dedicarlas a hablar con mi Padre. Pero si mueres vas a ir al Padre, ya lo sé. Pero estando en mi carne también. Mis mejores momentos los quiero pasar con Él. Se va donde sabe que lo van a encontrar, y estando allí en el Monte de los Olivos, se deja a los discípulos a un lado y se aparta y se pone a orar. Dice la Biblia, cuanto más grande era su agonía, más intensamente él oraba. Porque cuanto más grande sea la agonía, más fuerte tienes que orar. No dejes la oración por nada. No descuides la comunión con Dios por nada. Es que tengo problemas, con más razón. Tú ora más fuerte. Que el enemigo golpea, yo golpeo más fuerte orando. Que la vida golpea, yo golpeo más fuerte orando. Y
Y ahora está hablando con su padre y le dice: si quieres, pasa de mí esta copa. Pero ahora ya sabéis la respuesta. Guarda silencio, le envía un ángel para fortalecerlo. A veces Dios te libra, pero hay veces que Dios lo que hace es darte fuerza para que puedas superar aquello que por ti solo no puede. Te voy a dar fuerza. ¿Por qué? Porque la noche va a ser muy larga y no dejas de ser un hombre. Tienes que superar esta situación. Dice: su sudor como grandes gotas de sangre. Parece que se ha secado el sudor. Se va donde sus discípulos les encuentra durmiendo y hace: no habéis podido orar conmigo ni una hora. Orad y velad para no entrar en tentación. Ahora es la hora de las tinieblas, ha llegado. Se marcha y allí aparece Judas con una multitud con palos y antorchas. Ahora sí, vas a salir huyendo. Todo lo contrario, se va donde están ellos y le dice: ¿a quién buscáis? Y dice: buscamos a Jesús. Y dice: yo soy. Con tal autoridad que dieron un paso atrás y se cayeron. ¿Por qué han caído? ¿Os acordáis lo que pasó en el Sinaí? Moisés sube a lo alto del Sinaí y le dice: Dios, ves a mi pueblo. Y le dice Moisés: y cuando me envíen, ¿qué les digo? ¿Quién me envía? Y le dice Jehová: diles, el yo soy me envía. Por eso Cristo ha dicho: yo soy. Y ante el yo soy nadie prevalece de pie. Cayeron por el suelo, no pudieron aguantarlo. ¿Ya tenéis claro que soy Jesús? Sí. ¿Me vais a llevar a la cruz? Sí, vale. Pues esperad un momento. Le dice: Judas, amigo, ¿cómo? ¿A qué vienes? ¿Cómo que a qué vengo? Si tú sabes a lo que vengo. Me has dicho que lo que tengas que hacer, hazlo, sabiendo que te iba a vender por 30 monedas de plata. Pues te vendí y vengo a entregarte. ¿Por qué me preguntas algo que ya sabes? Era una pregunta retórica, sé la respuesta. Pero no te das cuenta cómo le llama. No le dice: traidor, mangante, mala sombra, la que me estás mangando. No te darás, ¿qué va? Le dice: sé que vienes de venderme por 30 monedas. Ya has hecho lo que tenías que hacer. Estaba profetizado que uno de los míos me tenía que entregar. Mi misión es morir en la cruz. Esa es la voluntad de mi Padre. Esto ya saben quién soy. Es inevitable. Pero de camino a la cruz voy a estar traspasado de pies y manos. Y voy a pedir perdón por los romanos que me están traspasando. No voy a intentar de camino a la cruz salvarte a ti también. No voy a intentar darte la oportunidad. Le dice: amigo. ¿Cómo que amigo? ¿Por qué me llamas amigo? Porque quiero que sepas que aunque sé que me acabas de traicionar por 30 míseras monedas de plata, yo te sigo considerando mi amigo. Yo te miro con odio, Judas, que aún te doy la oportunidad, que si te arrepientes, te sigo considerando mi amigo. ¿No te ha pasado? Hay gente que me llama amigo porque no sabe que los critiqué. Hemos pasado la noche de estar con el Juan criticando a uno y aparecer y: hombre hermano, y te ha abrazado y tú muerto. Dice: le estaba sacando los cachos. Hay gente que me llama amigo porque no me conoce. Dijo Purgio: hay gente que habla mal de mí porque no me conoce. Porque si me conocieran hablarían peor. Hay gente que te considera amigo porque no te conoce. Porque si te conocieran, quizás se avergonzarían de ti. Me voy a poner yo. Se avergonzarían de mí. Si supieran las veces que he caído, dirían: ay, pues no es tan santo. Y se avergonzarían. Si conocieran mis pensamientos más ocultos, mis sentimientos, las veces que me pasó por la mente caer o pecar o apartarme, abandonar o rendirme, se avergonzarían y dirían: no puede ser. Que tú dijiste aquello, que tú hiciste lo otro, y se avergüenzan sin ningún derecho, porque ellos han pensado, han dicho o han sentido cosas peores que las mías. Pero ellos se atreven a despreciarte y a decir: yo no te quiero como amigo. Pero ahí va, hay uno que te conoce. El hombre se avergüenza de ti siendo peor que tú y te quita la amistad. Pero si tú lo conocieras a él, tú también te escandalizarías de lo que él hace o de lo que ella hace. Pero mirad, Jesús te mira y hace: sé los pensamientos más ocultos que has tenido, sé los sentimientos más sucios que han pasado por tu corazón, sé las veces que intentaste pecar y no pudiste, sé las veces que intentaste abandonar, los deseos desordenados que hay en ti, las luchas internas que hay en tu carne, sé las veces que me has traicionado, sé las veces que me has vendido, sé que vienes al culto después de haber pecado
y que a veces pones cara de santo como que no has hecho nada. Pero amigo, yo no me escandalizo de ti. Y además quiero decirte algo, por mucho que tú lo conozcas a él, tampoco te puedes escandalizar de él, porque él no tiene partes oscuras, él no tiene pensamiento desordenado, él no tiene pecado de los cuales te avergüences. Y ese ser tan santo, conociendo hasta lo más oculto de tu ser, te mira y te dice: amigo, ¿a qué vienes? A escuchar un predicador, a escuchar un cante. Dime, ¿a qué vienes? ¿A traicionarme de nuevo? Pero hoy le decimos: no, Señor, vengo a tirar las 30 monedas al suelo y a decirte que te amo por encima de todo. Pero la tristeza del mundo mató a Judas. Voy a terminar con las luces apagadas. A ver si podemos apagar la luz. Pero ¿qué pasó con Pedro, chacha? Pedro, ¿qué ha pasado? Le ha dicho: todos te negarán, pero yo no. Y le dice Jesús: antes que el gallo cante, Pedrico, me habrán negado 3 veces. ¿Sabéis la historia? Lo sigue hasta el patio de Anás y Caifás. Y allí una mujer le dice: ¿eres tú? Tú caminabas con ellos. Dice: y juró que no le conocía. Jurando. Que para aquí, que para allá, que yo no le conozco. Dice: después de haberle negado por 3ª vez, el gallo canta. Recuerda las palabras de Jesús y avergonzado se marcha. Muere Jesús, ¿y qué hace él? Volver a lo que era. Porque si muere Jesús en tu vida, volverás a ser el que eras. Volveremos al lugar de donde nos sacó Dios. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Acuérdate de la cantera de donde fuiste arrancado. No vuelvas a ese lugar por nada de este mundo. A veces criticamos a los demás porque nos hemos olvidado de lo que nosotros éramos. Si eres algo bueno, no es por ti, es por lo que Dios ha hecho en ti. Cerca de Dios somos capaces de lo mejor. Mirad, ese David que mató a Urías ha seguido a Saúl. Saúl lo sigue para matarlo. Lo quiere matar, él está huyendo y ve que Saúl se ha dormido. Y cuando se duerme, ve que el general que lo tiene que guardar también se duerme. Y dice su sobrino a David: ¿quieres que coja una lanza y le clavo en el suelo y le quito la vida? ¿Que te quiere matar? ¿Que te quiere quitar la vida? Y dice: no, hijo de Sarvia, hombres sanguinarios que me atormentáis, ¿cómo voy a tocar al ungido de Jehová? Se marcha David, le corta el borde del manto, se vuelve a ir a una distancia prudencial, coge el borde del manto y le dice: Saúl. Se despierta Saúl y le dice: Abner, hijo de Ner, que tenías que guardar la vida de tu rey, te has dormido. Riñéndole, aquel que tenía que cuidar la vida de su peor enemigo. Hombre, que lo he podido matar, no te da lache. Y ahora le dice: a ver, dime, ¿de quién es el borde de este manto? ¿De quién es esta lanza? Y Saúl, atentado, se da cuenta que es suyo. Y hace: es mío, y te he tenido tu vida en mis manos y no te he querido matar. Y le dice Saúl: mejor eres tú que yo, David, hijo mío. Avergonzado se marcha. Y dice la Biblia: y le pesó a David en su corazón haber cortado el borde del manto de Saúl. Pero ¿cómo te pesa? Si le has perdonado la vida, te pesa cortarle un cacho de vestido. Si te ha querido matar, si lo normal es que tú lo mates, si solo le has cortado el borde. Y así le pesó haberle cortado el borde. Tan sensible tienes la conciencia que solo por cortarle el borde del manto te sientes mal. Sí, pero el mismo David, que estaba atormentado por cortarle el borde del manto a su peor enemigo, ha pasado el tiempo, se ha deteriorado y ahora es capaz de quitarle la mujer a su amigo y mandar a matar a su mejor soldado. El mismo, señores, el que no quería tocar a su enemigo, ahora es capaz de matar a su mejor amigo. Es que cerca de Dios soy capaz de lo mejor, pero lejos de Dios soy capaz de lo peor. Dios me ayude a vivir cerca. A veces Dios va a mostrar un poquito de lo que sería sin Él. Y créanselo.
Me avergüenzo solo de pensarlo. Por eso nos tiene tanto coraje el demonio, porque sabe lo que sería capaz de hacer con nosotros si nos alejáramos de Dios. Pero que siga rabiando, que viva frustrado viendo no lo que él querría hacer, sino lo que Dios está haciendo. Pedro lo niega y se vuelve a pescar. Jesús resucita y dice: decidle a los discípulos que quiero verles y llamadme también a Pedro. ¿Cómo? Es que Pedro no es tu discípulo, sí, pero tengo que nombrarlo porque él parece ser que ya no se consideraba discípulo. Se va a pensar que no cuento con él. Dejarle claro que a él también. Se va, señores, al borde de la playa. Allí está Pedro pescando. ¡Qué cosas! Donde tuvo su primer encuentro con él. Donde Pedro había fracasado y en toda la noche no había pescado. Allí donde le dijo: echa la red a la derecha. Y cogió la pesca milagrosa. Allí está de nuevo pescando y le dice Jesús: Pedro, ¿qué haces aquí? ¿Dónde te saqué? No te dije yo, Pedrico, que no quería que pescases más peces. No te había llamado yo a ser pescador de hombres. ¿Qué haces? Lo llama Pedro, ve. No se lo piensa dos veces y se va nadando hacia él. Pero en su mente, él piensa: viene a pedirme la carta, viene a decirme que ya no predico, viene a disciplinarme, viene a decirme: te dije, Pedro, que te negarías antes que el gallo cante. ¿Lo ves como no eres formal? Pero cuando llega a la orilla de la playa, Jesús le dice una pregunta que le traspasa el alma: Pedro, ¿me amas? Y Pedro no se lo puede creer. ¿Cómo, Señor? Sí, te amo. Y hacemos: apacienta mis corderos. ¿Qué dice? ¿Que pensabas que te iba a pedir la carta? Yo no soy así, Pedro, que te voy a mandar a pastorear. Dice Pedro: ¿me amas? Dice: sí. Pues apacienta mis corderos. Por tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Y parece que Pedro lo está entendiendo. Y humillado le dice: Señor, sabes que te amo. Ahora sí, Pedro, es que hablas a la ligera. Me decías que no me ibas a negar y me has negado. Ahora me estás diciendo que me amas. Pues yo te voy a decir algo. Deja de decirlo y demuéstramelo. Cuida de mi obra, pastorea mis ovejas, cuida de mi rebaño. Y cuando se lo pregunta por tercera vez, parece que lo está humillando. Me quieres recordar que te he negado 3 veces, ¿verdad? Pero Jesús no es así. ¿Sabéis lo que entiendo yo? 3 veces quedará plasmado en las escrituras que me negaste. Pero quiero que quede plasmado en la escritura que 3 veces me dijiste que me amabas. Porque para mí es más importante las veces que me pides perdón, las veces que me dices que me amas, que las veces que tropiezas y caes. Pedro que me escuchas en esta noche, que te has decepcionado tú a ti mismo, a mí no. ¿Sabes que a Dios no hay quien lo decepcione? ¿Lo sabías? Ahora yo le digo al Juan, cuando vengas a Gerona, allí a Tordera, donde yo vivo, tienes una casa para lo que quieras. Y ahora Juan va para allí, me necesita, y yo le digo: no te puedo atender. Qué decepción. Yo esperaba que el David me iba a ayudar. Esperabas algo de mí, no lo di, te decepcioné. Pero es que resulta que Dios no espera nada de ti que tú no puedas dar. Y ya sabes las veces que vas a pecar. Tú prometes y no cumples y dices: le he fallado al Señor. Y Dios se ríe y hace: yo sabía cuando me prometías que no ibas a cumplir. Luego a mí no me has decepcionado, te estás decepcionando a ti mismo. Pero yo estaba aquí preparado para sanarte de las veces que me has caído, que además de sanarte de la frustración de haberme prometido y no haber cumplido. Cuando prometes y no cumples, le das doble trabajo al Señor. Una por no haber cumplido y otra por sacarte de la frustración de no haber cumplido. Que no le decepcionas, que ya contaba con tu caída. Pero no te frustres ni abandones, Pedro, que hoy eres el Pedro que me ha negado, pero mañana vas a ser el Pedro que predique y miles se conviertan. El Pedro que con su sombra los enfermos se sanen.
Y el Pedro que hoy tenía miedo y me negó es el mismo Pedro que va a ser capaz de ser crucificado boca abajo por defender mi causa. Porque dice la historia que le quisieron crucificar y dijo él: yo no merezco morir como mi maestro. Y hace: vale, está bien, pues te crucificamos boca abajo. Es que Pedro ya no huía. El Pedro que primero huía ahora es el Pedro que moría agotando por ser un mártir que predicaba el Evangelio. Señores, hoy quizás es el día de tu fracaso, pero hoy Dios viene a levantarte y a restaurarte, porque sabe el potencial que tienes. ¿Y qué potencial tengo? El potencial de ser un hijo de Dios que se arrepiente de su pecado, porque el que se arrepiente Dios lo perdona, y aquel que ha sido perdonado Dios lo santifica, Dios lo bendice. ¡Gloria a su nombre! Coro, por favor. Como siempre. Mirad que alabanza. Yo me imagino a Pedro nadando a la orilla, cantarla. Y como siempre vuelves a buscarme, Diciendo: no me lo puedo creer. Otra vez. que soy malo y como siempre Señor, otra vez. viene a buscar. Me has traído a este de Gerona para decirme otra vez. Como soy, pero